Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113, para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes, solamente sobre los temas. Suscribiros al canal para que podáis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace de relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir. Que, como siempre, mandamos unos apapachos a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen de esos lugares. Y bueno, dicho todo esto, este rollo, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Victoria Envid, que hace kinesiología emocional. Victoria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Ima Alcántara, que es mentora de emprendedoras y experta en estrés. Ima, ¿cómo estás? Bienvenida a un programa más. Muchas gracias y bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo lo sé, por eso os invito con gusto. Fátima Moreno, que es maestra de yoga, meditación y terapeuta. Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien, aquí a gustito con vosotros, en buena compañía. Estamos geniales. Además, yo estoy con la mantita calentito aquí en el sofá, en posición de flor de loto. ¿Qué más se puede pedir? Pues si os parece bien, vamos al super tema de hoy, ¿no? Es sobre si estamos programados y cómo nos afecta esta programación, ¿no? ¿Y por qué este tema? Pues porque la causa de que actuemos como actuamos y sentimos como sentimos seguramente tenga que ver mucho con esta programación. Así de importante es este tema, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por preguntar, ¿piensas, Inma, que estamos programados? Perdón, se me ha desconectado el portátil. Por supuesto, estamos programados. Vamos. Creo que Inma ha tenido un poquito de problemas. Así que pasamos a la pregunta. Fátima, ¿tú qué opinas? ¿Estamos programados? Absolutamente. O sea, venimos de casa formateados, por decirlo de alguna manera, haciendo el paralelismo con las nuevas tecnologías. Y todo lo que nos van diciendo, todo lo que vamos haciendo, para mí en el caso de las mujeres, las niñas tienen que ser buenas, ¿no? Todo esto al final cala y son patrones, claro, de comportamiento, de formas de ser, de oye, no digas palabrotas, y al final eso hace que tu forma de ser, que iba hacia acá, sea hacia allá y sea antinatural. Es que es más importante de lo que mucha gente piensa, por eso es vital que lo profundicemos hoy. Victoria, ¿tú qué piensas? ¿Estamos programados? Sí, estamos totalmente programados, especialmente por lo que vivimos en la niñez, adolescencia, que vamos cogiendo todas esas creencias, esos patrones para pertenecer, nos vengan bien o no nos vengan bien. Y muchos de ellos, muchas de esas creencias, de esos patrones, lo que nos van a hacer es irnos alejando realmente de nuestra esencia, de lo que somos realmente. Pues el trabajo será pues, un poco volver a nuestra esencia, a lo que somos, y ir desactivando todas esas creencias y patrones que cogemos un día para pertenecer porque no podemos hacer otra cosa. Y qué difícil, ¿no? Porque no es nada sencillo desprogramar, ¿no? Es como desaprender. Muchas veces es más fácil aprender algo nuevo que desaprender, pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer. Inma, ¿te nos fuiste a la reunión antes de hora o qué pasó? Bueno, se me fue todo, pero ya estoy aquí. Perfecto. Pues la pregunta que ¿estábamos programados? ¿Estamos programados, Inma? Por supuesto, venimos ya sin irnos a otro plano en el que estamos. Genéticamente ya traemos patrones heredados de nuestra propia familia, más todos los que vamos creando a través de nuestra percepción y a través de la reiteración desde ponte algo que hace frío, a cualquier otra cosa que hagamos con intención incluso, ¿no? Sin ser conscientes o siendo conscientes de ellos, empezamos a crear patrones de conducta, patrones de pensamiento, ¿ok? Ya no te digo si a nivel álmico dices, bueno, pues yo me he traído ciertas cosas para trabajarlas y esto ya es... otro tipo de cuestiones, depende de quien nos esté viendo, pero bueno, yo creo en todo esto y creo que no solamente venimos con lo que tenemos, sino venimos con algo más y está demostrado incluso por la neurociencia que hay cosas que no se pueden explicar, ¿no?
y que sí que sabemos que tiene una repercusión a nivel tanto físico como energético, emocional, o sea, y viene de esos patrones y de lo que estamos creando conforme vamos viviendo. Es que es así, por eso hay que tener cuidado con este tema hoy, porque si descubrimos realmente la esencia de cómo funciona, quizá podemos hacer avances muy importantes en cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? No hacerlo de una forma automática. Y obviamente estamos programados desde el ADN, pero hoy no vamos a hablar de esa programación genética, que en esa tenemos poco que hacer, ¿no? Vamos a preocuparnos o a ocuparnos más en la programación que tiene que ver con el pensamiento, con la elección, ¿no? Con la acción. Y la pregunta es, Fátima, ¿tenemos margen de maniobra en esa programación con la que venimos y qué tanto? Desde donde yo lo veo, tenemos el margen para hacer la maniobra que queramos y dar un giro de 180 grados en la vida. Y esto es desde que me levanto por la mañana hasta que me voy a dormir. Incluso mientras dormimos también podemos hacer trabajo, sí que es cierto desde otro plano, pero desde la conciencia, desde este aquí, este ahora, desde este cuerpo que habito y de esta mente, tenemos toda la capacidad del mundo para cambiarlo. Desde dejar de quejarnos, que es algo que está muy metido, hace mucho frío, bueno, pues abrígate. La gente se queja y no es consciente de que se queja, y la queja atrae a más queja. Entonces, en el momento en que tú cortas ese patrón, la vida ya te cambia. Y sucesivamente, conforme vas tomando conciencia de cuáles son tus pensamientos recurrentes, tus ideas recurrentes y de cómo éstas afectan a la vida, puedes modificarlo, claro. Es reprogramar. O sea, es como tengo un software que ya se me queda antiguo para todo lo que me doy cuenta y entonces actualizo, ¿no? Pues es una excelente noticia, por supuesto, cuando la llevas a la acción, ¿no? Porque claro. si se queda el concepto, que es lo que pasa con mucha gente, pues no va a servir. Victoria, ¿tú piensas igual? ¿Piensas que tenemos margen de maniobra y que podemos ir cambiando todo eso? Sí, tenemos de adultos, hay que diferenciar los niños que son dependientes, no depende de ellos, sino del exterior, sobre todo de los adultos a su cargo, pero en adultos tenemos todo el margen de acción para quitar toda esa programación. Se trata de que el pensamiento automático no dirija tu vida. Se trata de cambiar a pensamiento consciente, que es capaz incluso, por lo que decía Fátima, de cuestionar el pensamiento automático. Pero para eso tienes que salirte de él y, sobre todo, tomar acción, evidentemente, coger la responsabilidad. Eso es lo que diferencia a niños y adultos, ¿no? Pero la responsabilidad, que a veces nos lo han vendido como una carga, es todo lo contrario, es la libertad, van de la mano. Yo ahora puedo cuestionar mi pensamiento y transformarlo. ¿En qué línea? Pues en la línea que me lleva a desarrollarme, a ser quien soy, a compartirme como soy y a dejar aquí pues la mejor versión de mí misma. Y quitar todas las cosas que no soy realmente. Pues por ahí van las cosas, ¿no? Inma, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos margen de maniobra y qué tanto? Bueno, ahí por supuesto que tenemos margen de maniobra, ¿vale? La cuestión es que antes, cuando me refería, por ejemplo, al tema genético, me refería a cómo nosotros ya venimos con una programación, incluso recuerdo cuando nació mi sobrino pequeño, el mayor, perdón, no podía ser un niño más antipático desde que nació. O sea, ese niño no quería ni abrazos, ni besos, ni nada, y que ni me cojas, ¿vale? Entonces ya venimos con cierto carácter, ¿vale? Y eso también influye en esa programación que voy a tener durante la vida, pero ya vengo con ella. O sea, cada niño cuando nace parece que son todos iguales, pues no, cada uno tiene su carácter, ¿eh? Okay. Pero es que además tenemos un cerebro o parte de nuestro cerebro que es muy, 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 muy antiguo y que está ahí para que sobrevivamos y tiene una programación tan antigua que va dirigiendo todo. Entonces, eso que dice Victoria de hacernos conscientes y eso que dice Fátima de hacernos preguntas es fundamental. Si yo no estoy teniendo la vida que quiero,
¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Vale? Claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo para hacerme consciente y ver qué soluciones puedo aportar, ¿no? Pero para eso tienes que ser conocedor o consciente de que tienes esa posibilidad y todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Ahí decía Victoria algo de los niños que me parece fundamental. También me parece fundamental si alguien que nos está escuchando tiene a personas de la tercera edad, con la que también es muy difícil que cambien sus patrones. Y lo digo por propia experiencia porque mis padres son muy mayores. Me encantaría que me escuchasen más, pero bueno, hasta cierto punto ellos cortan, ¿no? Y siguen con lo suyo, ¿no? Con sus patrones. Entonces, la posibilidad siempre está en la mano, siempre es posible. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Fátima, ¿quieres comentar? Sí, es que no encuentro el botón para levantar la mano, entonces he ido a lo No, práctico. físicamente está perfecto. Tanto como con lo que ha comentado Victoria como con Inma de los niños, es cierto que son dependientes, pero es cierto que son grandes maestros. Y los niños de hoy en día son unos niños con una luz increíble que vienen a desmontar todos los patrones. Entonces, si el adulto está en la conciencia y se da cuenta de este hecho, al final ese hijo, que no es nuestro, pero lo vivimos como nuestro, es el que proporciona ese puntito que hace falta para que el cerebro haga clac y cambie. Y después con los mayores, a nivel energético, los pequeños somos nosotros y los grandes son ellos. Entonces, el trabajo, Inma, que yo imagino que tú estarás ya aquí versada, es aceptar que ellos son como son y lo viven desde donde lo viven. Y su creencia no es ni mejor ni peor que la nuestra, puede ser opuesta, pero ahí está el trabajo de verdad de ese amor incondicional, de aceptar todo tal y como es, porque tal y como es perfecto. Entonces, este es el trabajo de mis padres o mis abuelos o mis tíos. Me están diciendo que lo estoy haciendo mal, por ejemplo. Y es como, ¿cómo vas a hacer esa locura? Bueno, ¿y por qué no? Ahí ya que tú entres al conflicto, al juego del ego, eso ya es decisión propia. O decir, bueno, mira, aquí tú piensas así, yo pienso así, no vamos a llegar a un acuerdo, vamos a respetarnos. Es todo un Fátima, balanceo. eso es tal cual. Lo que pasa es que aquí empezamos con dos problemas. Ni los adultos somos conscientes, porque la conciencia, la verdad es que brilla por su ausencia. O sea, me refiero, no es proporcionar la conciencia a la adultez, ¿no? La madurez no viene con los años, viene con otras cosas. Ni el amor incondicional existe, porque no conocemos todavía el amor. Pero es muy importante lo que estás diciendo, porque es verdad, todo lo que pasa es perfecto para un propósito. La cosa es entenderlo, y ahí entramos con problemas. Ahora, los marcadores genéticos son tan importantes que inclusive se están descubriendo muchas cosas últimamente respecto a esto. Muchas de las tendencias que tenemos, como el abuso del alcohol, el engordar demasiado, muchas características que nos marcan tienen que ver con marcadores genéticos. O sea, que digamos que estamos un poquito predestinados, pero ahí es donde entra la labor consciente, que es donde estamos trabajando más, ¿no? Porque hay mucha gente, y esto lo digo mucho en los talleres, es que yo soy así, ¿no? O es que así me han hecho. Y yo creo que estas excusas tienen los días contados. No sé si estáis de acuerdo, Victoria, porque ya no se vale. O sea, ya estamos entrando en una época donde esos automatismos, ¿no? Venimos programados para actuar como actuamos, ya se tienen que acabar. O sea, ya tenemos que empezar a coger un poquito las riendas y darnos cuenta que sí podemos ir cambiando esas programaciones, ¿no, Victoria? Totalmente de acuerdo. De hecho, me hace gracia el comentario de el soy como soy. Yo en consulta lo digo mucho, digo, es uno de los mayores venenos, el soy como soy, que justamente muchas veces nombra patrones que no me dejan ser quien soy, además, y mantener lo que no me viene bien a mí ni a los que vengan detrás, es uno de los mayores venenos que no nos deja movernos. Incluso, fíjate, en los genes también hay una biología, por ejemplo, Bruce Lipton con biología de la creencia, donde realmente no es tanto el gen, sino el medio ambiente que le rodea. Es decir, medio ambiente desde la sangre,
los químicos del cuerpo, la bioquímica, pero también el medio ambiente de todo lo, digamos, de las señales electromagnéticas del exterior y de los pensamientos. Entonces, muchas veces decimos, no, es que yo tengo úlceras de estómago y toda mi familia, y además se cumple, tiene úlceras de estómago. Pero es curioso porque tú puedes cambiar ese patrón cambiando muchas veces los pensamientos. Es decir, ¿qué ha llevado? ¿Qué forma de vivir o no vivir ha llevado? Está llevando a que se tengan úlceras de estómago. Porque no somos compartimentos estancos. No está lo físico, lo estructural, lo bioquímico, lo mental, emocional y lo espiritual. Somos uno. Yo, por ejemplo, en cultura vivo muchísimo eso. Cómo se cambian patrones totalmente, incluso en lo que llamamos físico, porque hemos cambiado los patrones mentales. Si yo estoy viviendo siempre en modo amenaza, por ejemplo, voy a generar una química del estrés, voy a estarle dando vueltas y mi pobre estómago no puede digerir los pensamientos y es posible que tenga gastritis o úlceras. Cuando yo cambio eso, que sería ese medio ambiente mental, emocional en este caso, cambia todo. Somos un todo, no somos compartimentos estancos. Por eso, ese yo soy así, que está muy bien, que cada quien pueda poner las excusas que quiera, ¿no? Se tiene que acabar, porque al final, a ver, no lo vamos a poder cambiar todo, pero sí vamos a poder cambiar muchas cosas, ¿no, Fátima? ¿Querías comentar? Genotipo y fenotipo. Una cosa es con lo que tú vienes y otra cosa es lo que se expresa. Y como bien dice Victoria, el cambiar los pensamientos cambia la química del cerebro, por ende cambia la química del cuerpo completo. Si tú te repites a ti misma, estoy muy cansada, estoy muy cansada, estoy muy cansada, al final ese cansancio se hace patente y el cuerpo lo vive, lo vivencia. Pero si tú empiezas a decir, aunque no sea así, aunque estés durmiendo mal, tú dices, hoy he dormido mejor, hoy he dormido mejor. Y así, al final, llega un día en que duermes mejor, porque te reprogramas el cerebro en una creencia y cuando tienes esa creencia sucede. Entonces, es muy interesante lo que estás comentando porque es verdad que venimos con muchas programaciones. Digo, ahí está la prueba, ¿no? Pero una cosa es con las que venimos y otras cosas con las que nos tenemos que quedar o las que elegimos quedarnos, ¿no? Hay que diferenciar entre cómo voy a actuar de forma programada a cómo quiero actuar, que es donde empieza la consciencia. Entonces, Inma, tenemos que ser conscientes de que hay cosas que no vamos a poder cambiar, porque para eso hace falta herramientas que a veces no tenemos, pero que hay muchas programaciones que nos están estorbando que sí las podemos cambiar desde ya, ¿no, Inma? Sí, lo primero que te quiero decir, y viene a colación de lo que ha dicho Fátima, es que nuestro cerebro lo que trata es de ahorrar el máximo de energía y que sobrevivamos. Ese es, digamos, su principal misión. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Para que nosotros estemos atentos a todo en el mundo y hay tanto detalle con lo que quedarse, que parece que nuestro cerebro no recuerda ciertas cosas, pero no es así, no todo tienes por qué guardarlo, por eso lo desecha, pero actúa a través de patrones, crea hábitos. Y ese hábito lo que te hace es que cuando estés, por ejemplo, coges el hábito de conducir, ya empiezas a charlar con la persona que tienes al lado sin estar continuamente en tensión, ¿ok? Entonces, eres más eficaz, luego puedes sobrevivir más. Esos son los patrones que tenemos. Claro. Ahora se me ha ido la pregunta que me has hecho. Sí, que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar, Claro. pero que son muchas más las que podemos cambiar de esas programaciones que no nos sirven. Por supuesto. Entonces, ser consciente de una programación a veces es muy difícil, porque incluso está basado en una creencia de hace X, ¿vale? Que esa creencia te hizo actuar así y al principio pues lo hacías así, convencido de que tenías razón y hoy día te está dando un sangrado total, vaya. ¿Vale? No es que te esté sirviendo, es que te está acabando contigo, ¿ok? Entonces, las emociones son lo que primero tiene que ver una persona. ¿Cómo me siento?
qué es lo que ocurre en mi vida, porque las emociones te dan la primera pista. Que no, Fátima ha dicho, se van a reflejar en tu cuerpo, chatín. Pues claro, normal. Si yo estoy estresada y estoy completamente en tensión un día y otro, al final yo tengo hernias discales, cervicales, de todo ese estrés que pasé. ¿Vale? Entonces, es importante que las personas se den cuenta que tener una vida plena, no es tener una vida color de rosa, pero que poder se puede. Simplemente se tienen que dar la oportunidad, y para darse la oportunidad tienen que eliminar el miedo a ser valientes y decir, oye, Victoria, Inma, Fátima, Santiago, necesito tu ayuda. ¿Vale? Claro. Pues importante lo que estás comentando, porque si no nos damos cuenta que todas esas programaciones, y para que nos entiendan los oyentes, ¿qué tipo de programaciones? Cualquiera. ¿Cómo reaccionas a una cosa? ¿Cómo reaccionas a otra? ¿Cómo sonríes? ¿Cómo te tomas que te insulten? ¿Cómo te tomas un O sea, todas esas normalmente son programaciones que están bien en su momento, ¿no? Como el sobrevivir, ¿no? Pero llega un momento donde tú tienes que elegir con cuáles te vas a quedar y con cuáles no. Entonces, ¿todas las programaciones hay que cambiarlas? Victoria, no, pero tienes que empezar a elegir con cuáles te quedas y cuáles no te sirven, porque no puedes estar viviendo por impulsos programados que no tienen que ver con tu elección consciente, como un robot, ¿no, Victoria? Efectivamente, de hecho, no hay nada en la naturaleza, en la vida, que esté mal hecho. En la sociedad, en la familia, en la cultura, pues hay cosas que están muy bien y cosas que no, que son las que hay que ir desechando, ¿no? Y en la naturaleza está el sistema de creencias, en una zonita del hemisferio izquierdo. ¿Es bueno? Absolutamente necesario. ¿Necesario para qué? Para nuestra supervivencia. Está ahí para eso, no para hacernos daño. Entonces, por ejemplo, ahí se va a grabar a fuego. Si yo me quemo con una llama de bebé, que cuando vea otra llama retire la mano. ¿Esa creencia es buena? ¿Hay que eliminarla? No. ¿Por qué? Porque es buena para nuestra supervivencia. ¿Qué sucede? Que se van grabando también ahí creencias que hemos vivido como dolorosas. Os pongo un ejemplo, que yo creo que es como se entienden mejor las cosas. Imaginaros que yo soy una niña muy creativa, muy sensible, y entonces me expongo, enseño lo que hago, y estoy en una familia donde eso está prohibido. Cada vez que lo hago soy rechazada, se me dice eso está mal. Eso me va a generar tanto dolor, un daño, que se va a grabar en mi sistema de creencias como ser creativa igual a dolor, igual a malo. Y me voy a ir quitando la creatividad. Esa creencia sí que habrá que transformarla en el futuro. La de no pongas la mano en el fuego, no, porque es buena para mi supervivencia. Pero eso, ¿cómo lo voy descubriendo? Desde la consciencia, desde observar ese discurso que me cuento, esas cosas que se repiten o esas emociones que no me permiten ser quien soy, desarrollarme y ver qué hay detrás, qué creencia, qué emoción negativa se fijó con un suceso para transformarla. Pero todas las creencias que hablas, no, por Dios. Claro. Muchas me sirven para sobrevivir. Yo me encantan los animales, pero si me encuentro un oso en el bosque, no voy a ir a abrazarle, porque tengo grabado que no lo tengo que hacer para mi supervivencia. Claro, pero es que todo lo que no me permita desarrollarme. En ese caso, por ejemplo, es como el dolor. El dolor es súper útil y muy necesario que tengamos esa programación de dolor. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos está avisando que algo está mal. Esas programaciones no hay que dejarlas. Pero una vez que ya están ahí, hay que saber con cuáles quedarnos y cómo trabajarlas. Por ejemplo, una de las programaciones más fuertes que tiene el ser humano, Inma, es el de supervivencia. Por supuesto, yo cuando me tiré de un avión, mi cuerpo todo el tiempo me estaba diciendo no te vayas a tirar, no te vayas a tirar, obviamente porque hay un peligro real. Pero al final tienes que quitar el automático y decir, vale, voy a hacer esto porque me da la gana, porque aquí yo mando. O sea, no voy a dejar que mis programaciones manden en mi vida, porque si no, Inma, nos va como nos va, ¿no? Nos va como nos va. La cuestión es que, fíjate el ejemplo que acabas de poner. No puedo cambiar un patrón. Que se olvide todo el mundo porque no puede cambiar. Puede sustituir por otro. O sea, no puedes eliminar, disculpadme, no puedes eliminar un patrón. Lo puedes sustituir.
¿Por qué? Porque eso ya tiene su cabida ahí. Incluso a lo mejor cuando cambies el patrón, por eso que tú has dicho, yo elijo. ¿Por qué? Porque la recompensa va a ser vivir algo diferente, porque tu foco está en otra cosa y no en ese miedo. Incluso a pesar del miedo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, eso es cambiar, por ejemplo, una creencia. O sea, yo cambio la creencia de que me voy a matar, como me tire de aquí en paracaídas, ¿vale? O puedo acabar muy mal, puedo vivir algo diferente que a mí me emociona. Y a pesar del miedo me tiro, ¿ok? Entonces, empezar a cambiar, por ejemplo, de decir, pues tengo el patrón de pensamiento siempre en victimismo, ¿vale? Es que todo me pasa a mí, tal, o sea, y ya me he dado cuenta, porque estaba hablando con Santiago, con Victoria, con Fátima, con Irma, ¿vale? ¿En qué me puedo enfocar para cambiar ese patrón? Y hacer de forma consciente y reiterada cada vez que ocurra una situación similar, eso. Porque el patrón creado, antiguo y que no sirve, va a seguir ahí. Pero yo conscientemente tengo que esforzarme, poner energía ahí, hacer un nuevo patrón que sustituya y que sea mejor para mí y va a ser mejor para todo el mundo. Por eso hablamos de reprogramar. Fátima, ¿querías comentar? Sí, al hilo de lo que decía Inma, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de metanoia, que imagino que te suena, que implica que cuando estamos en esta crisis profunda de cambio de patrones, cambiando patrones que nos dan unas ideas, unos pilares muy básicos en la vida, entras en crisis, y esa crisis puede ser lo que en este plano denominamos crisis psicótica, pero que si tú, depende de la crisis también, entiendo, no actúas, no medicas, no, sino que trabajas para que haya esa integración de lo que yo conozco y lo que ha llegado nuevo y que me hace sentirme totalmente desequilibrada. Si tú trabajas eso, al final los patrones se integran y se pueden convivir con las dos ideas. Por ejemplo, lo que yo veo aquí es lo único que hay, con no, detrás de esta experiencia que tenemos aquí hay un mundo mucho más allá, con otros planos, otros seres, otros tal. La ruptura con la creencia original es tan complicada que te tambalea tu mundo entero. Entonces, esta crisis, esta metanoia es necesaria muchas veces para que los patrones se integren. Y ahí sí es muy necesario un acompañamiento. Muy mucho. Luego hay pequeños patrones que se pueden cambiar en el día a día. Claro. Había una historia que era el 21 días sin quejas, que a mí me lo propuso Pepe Cabello, yo no sé si os suena, y era una pulserita naranja para tomar conciencia de las veces que te quejas al día. Y era como, hace frío, te cambiabas la pulserita. Y era hasta que consiguieras dejar 21 días la pulserita en la mano. Ese es un ejercicio muy sencillo para tomar conciencia de algo. Y a partir de ahí empiezas. Pero la metanoia, el acompañamiento, el dejarte abrazar, el pedir ayuda, cuando estás en este proceso de crecimiento, de desmontar tu puzzle interno y recolocar las piezas y ver qué piezas tienes que recortar un poco y ver qué piezas ya no encajan de ninguna manera, el acompañamiento es tremendamente necesario desde mi modo de entenderlo. Siempre invitamos, Fátima, de hecho lo decimos, ¿no? Que cómo es posible que cuando necesitamos ayuda de cualquier tipo técnico lo busquemos enseguida, coche, lavadora, computadora, ordenador, y nosotros que estamos tan jodidos, que nos hace falta tanto trabajo, tanta ayuda, y siempre estemos ofuscados en no pedir ayuda, ¿no? El acompañamiento es muy necesario. Y hablando de poner ejemplos, como decía Victoria, hablando de programaciones, el miedo es una programación más. Todo el daño que nos hace. Y aquí no hablamos de que puedas quitar el miedo. Aquí hablamos es que no le des importancia, que no le des protagonismo. Como hemos dicho siempre, ¿no? Si tienes miedo, pues hazlo con miedo. O sea, ahí va a estar la programación. Es muy difícil quitarla, pero tú eliges qué importancia le vas a dar. Si le vas a hacer caso o vas a decir, no, yo sé que tú estás ahí, pero al final mi mente la herenda es el que manda aquí, ¿no? O el que debería mandar. Por eso la invitación es ver todas esas programaciones, celo, ansiedad, preocupación, angustia, todo eso son programaciones. Y empezar, ¿cómo queremos permitir que nos afecte nuestra vida?
y hasta dónde queremos dejar que ellas manden, ¿no? Que es la invitación. Pero bueno, antes de ir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente os conozca y sepa dónde contactaros. Victoria, ¿empezamos contigo hoy? Bueno, pues me llamo Victoria Envid, soy kinesióloga emocional y acompaño el proceso de acceder a quién soy realmente. Ahí tiene mucho trabajo, primero el desaprender quién no soy, mucho a través de esas creencias, de esos patrones equivocados, profundos que se me han quedado fijados para sobrevivir. Y el trabajo se hace a través del test kinesiológico, donde accedemos a la información. Es la persona la que nos da la información de qué necesita, dónde está descolocado, de dónde viene y exactamente cómo quiere trabajar, y a todos los niveles, porque no hay diferencia. Es decir, no se trata un trastorno o una enfermedad, sino a la persona. Puede venir una persona con un dolor de cabeza y no se trata del dolor de cabeza, sino de dónde viene. Pero la escuela con la que yo trabajo se centra sobre todo a nivel profundo en esas creencias limitantes y esos patrones que nos tienen absolutamente descolocados de nuestra esencia y de ser quien somos. Esto un poquito en resumen sería el trabajo. Ok, Victoria, ¿y lo trabajas más a título presencial, online, grupal, individual? ¿Cómo trabajas? Pues generalmente presencial, pero tengo también la opción de trabajar online. Pues en estos últimos tiempos se pasó todo a online y ahora hay gente incluso que se ha quedado las mínimas personas, pero sí hay gente que sigue trabajando online. Y si no presencial, también hago de vez en cuando talleres, tengo también un curso online donde se recogen un poco todas las herramientas que yo aprendí personalmente en este trabajo, que yo empecé como paciente, lo conocí así, y luego con las personas que trabajo en consulta, esas bases, esas piececitas que tenemos perdidas, entenderlas y recolocarlas para completar el puzzle de la piececita única que soy y de mi parte en ese puzzle también más grande. Ok, y para la gente que haya usado o haya oído el término kinesiología, pero no kinesiología emocional, sigues pudiendo trabajar con gente con problemas físicos, ¿no? Nada más que entendiendo que todo viene de la parte emocional. Claro, es que no hay diferencia realmente. Es decir, aunque te esté trabajando algo físico, siempre vamos a ir también a un poco a qué hay detrás en ese patrón mental emocional que lo genera. Luego, con el testaje, pues puede necesitar también una ayuda energética, un aporte bioquímico, una flor de Bach, homeopatía, lo que sea. Pero siempre, siempre, siempre yo trabajo desde ese nivel profundo mental emocional, porque es lo que yo viví en persona, sobre todo, y que me dio un giro a la vida de 180 grados. Entonces prefiero que ese sea el centro del trabajo, aunque luego se utilice todo lo demás. Pues suena muy interesante. ¿Y la gente que quiera contactarte, Victoria, o quiera investigar, dónde puede hacerlo? Sí, pues en mi página web, victoriaenvid.com, y en Instagram o Facebook, Victoria Envid. Sencillito. Pues ahí está. Invitamos a toda la gente que necesite, que es la mayoría, algún tipo de acompañamiento, de ayuda, que te contacte. ¿Vale, Victoria? Perfecto. Muchas gracias. Inma, ¿vamos contigo? Ok, bueno, pues yo ayudo a profesionales y emprendedores a que encuentren cómo crear realmente el mejor camino en su vida. Porque para mí lo más importante es que todo el mundo sepa cómo crear una vida plena en su vida. Y para eso pues ayudo sobre todo a profesionales y emprendedoras porque yo he estado ahí. Soy, más que nada para mí es importante ser el ejemplo para esas personas de por dónde yo pasé y por dónde estoy pasando, porque soy emprendedora, ¿no? Para que tengan ese control sobre sus resultados, a pesar del que el control no existe, ¿no? Y que dejen de perder su tiempo, que es su más valioso bien. Y bueno, pues tengo mi página web, www.inmalcantaracoach.com. Me pueden encontrar también en YouTube en Inma Alcántara Coach. En Facebook, en Instagram, estoy pues igual, en LinkedIn, estoy igual. Así que, y
para cualquier cosa también, pues a través de aquí, pues estaré encantada de responder a todas esas cuestiones. Quiero invitaros a todos, bueno, tengo un directo los martes a las 2, así que estáis todos invitados en Hablemos Claro, que le he bautizado y hace muy poquito, porque el primer directo fue Desayuno con Diamantes, que es un programa que hago en directo los lunes por la mañana en Instagram y en Facebook, donde cualquiera me puede preguntar lo que necesite. Es ese cafecito, tececito, oye, ¿qué hace? ¿Cómo te has levantado? ¿Cómo estás? Que tan necesario es para despertarse con alegría, con buen humor y con mucho amor. Pues suena muy interesante y además eres experta en estrés, ¿no, Ima? Que casi no hay gente con estrés. Por supuesto, el estrés crónico es algo que padecí durante tantos años, que cuando salí de ahí y descubrí que se podía vivir la vida de otra forma, fue, digamos, el motivo por lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pues importante y necesario. Así que invitamos a la gente, obviamente, a que te contacten. Muchas gracias, Ima. A ti. Fátima, tu turno. Pues yo me llamo Fátima. Soy maestra de yoga y de meditación. Actualmente no ejerzo como maestra de yoga, sí de meditación. Todos los martes a las 9 tengo un grupito presencial. Acabo de empezar hace muy poquito, hace un par de meses, y voy ahí caminando con ese proyecto y después acompaño procesos de manera individual. A veces he hecho algún que otro taller grupal, pero me gusta mucho más trabajar a nivel individual porque como cada uno tiene sus peculiaridades, hay veces que matices muy pequeños cambian significativamente la vida de uno para mejor, por decirlo de alguna manera, y a otros no tan a mejor. Entonces, para adaptar lo más e individualizar lo más posible el acompañamiento, prefiero hacerlo a nivel individual. Yo no sé exactamente cómo definirme porque acompaño muchos tipos de procesos y últimamente mucho proceso de mujeres tras rupturas sentimentales que se han quedado pues con la autoestima muy tocada, con sus creencias totalmente difuminadas, sin saber muy bien por dónde tirar, y entonces vamos a descubrir este camino. Trabajo también mucho con adolescentes, con el tema que comentabas antes de las creencias. En la adolescencia es donde más daño, o por lo menos lo que yo he observado, hacen las creencias. Porque tú no vales, porque tú no puedes, porque es que hay que ver, es que siempre estás igual, es que comparaciones, mira fulanito, mira sitanita. Entonces ahí hay un momento que para aplacar y decir, no, es que tú tienes que creer que sí que puedes. Y lo que te digan da igual, es lo que tú creas, es tu vida, es tu futuro en tus manos, agárralo fuerte y pa'lante. Y bueno, pues tengo mi Facebook, no tengo Facebook profesional, estoy como Fátima Mori, de Moreno Rivas, y ahí voy compartiendo reflexiones, cartelitos de talleres de meditación que hago grupales, y quien quiera contactar conmigo pues puede hacerlo a través de ahí. Y hace un tiempo empecé también con una página que se llama Mandalaya, pero actualmente no la estoy trabajando, no estoy publicando ahí, así que por ahí o por teléfono. Pues invitamos a la gente, obviamente, que le guste esto de la meditación, que tendría que ser obligatorio, ¿no? Pero bueno, lo dejamos en opcional y que cada quien haga lo que quiera, a que te contacte, ¿vale, Fátima? Muchas gracias. Pues si os parece bien, vamos a las preguntas, dudas y comentarios. Dice, soy Ulises de Móstoles. Dice, yo sí creo que estamos programados. De hecho, empiezo a dudar qué diferencia hay entre nosotros y la IA. Pero entonces, ¿qué parte de lo que hago es mi responsabilidad si al final es algo que tengo que hacer? Me refiero, yo me imagino que lo que él dice es, si yo estoy programado para hacer algo, ¿por qué tengo que ser responsable? Si estoy programado para hacerlo, o sea, ya vengo programado para hacerlo. Y es una pregunta interesante, ¿no? Hablamos de los marcadores genéticos, por ejemplo, estas personas que tienen obesidad mórbida. Dices, es que es porque elige comer mucho. Cuidado,
Porque cuando se investigan y se dan cuenta de esos marcadores que a ellos, digamos que los guían hacia ese comer en exceso, no es tan fácil discernir entre lo que estoy eligiendo de forma voluntaria y lo que vengo marcado a hacer. Por eso es una pregunta interesante. Pero aquí, Ulises, yo creo que la responsabilidad es toda nuestra. O sea, una cosa es que vengamos programados, ¿vale? Que digamos que nos vayan dirigiendo, y otra cosa es que tú digas, vale, pues me dejo dirigir y hago lo que me dicen. No, ahí es donde entra la elección consciente. Ahí es donde yo voy a decir, vale, sí, estoy programado para tener miedo, pero mando yo. ¿No, Inma? Por supuesto, la responsabilidad siempre, siempre es de cada uno. Y es él quien, si ve que tiene un patrón y no le está sirviendo por lo que sea, o incluso es más, le puede estar provocando esas emociones que esto es como poner la ficha de dominó, cae una y empiezan a caer más, ¿no? Es su responsabilidad con respecto a él cambiarlo. Decidir cambiarlo, ¿vale? No entiendo lo que decías antes de, por ejemplo, yo traigo un patrón de engordar más de la cuenta y claro, yo tengo una familia de gordos. Vamos a poner así, la palabra parece muy burda, pero bueno, sobrepeso, vamos a poner sobrepeso mejor, ¿no? Pues está en mí decidir, bueno, yo estoy bien con mi cuerpo, porque también el sobrepeso, depende de cuál sea, puede provocar infinidad de otras enfermedades, o enfermedades que el sobrepeso no es una enfermedad, el sobrepeso es otra historia, ¿vale? Y voy a trabajar cómo, dentro de que mi genética, pues mi metabolismo hace esto, si hay alguna forma en la que yo me encuentre mejor físicamente y sobre todo en salud, ¿vale? Y lo de físicamente es porque me encuentre ágil, porque me pueda levantar, porque no tenga problemas en los huesos del peso que lleva mi cuerpo. O sea, después ya emocionalmente, pues es otra historia, porque nos han pintado que tenemos que tener un cuerpo 10 y achucha, el cuerpo 10 lo tiene un tanto por ciento de la población X, ¿vale? Yo no, vamos, tengo mi chicha y mi limonada y ya está, ¿no? Pero la cuestión es esa, es cómo yo voy a responsabilizarme de esto. Claro, y la responsabilidad, Ulises, está ahí. O sea, son temas diferentes. Eres responsable aunque vengas con un montón de programaciones. ¿Sí, Fátima? En el momento en que somos conscientes de que estamos actuando bajo patrones, tomamos conciencia testigo, es decir, lo vamos a ver como si estuviéramos viendo una película y lo vamos a analizar desde ahí. Y vamos a ver si ese patrón me lleva a algo beneficioso para mi vida o si no es beneficioso, y a partir de ahí, a partir de ahí y desde que eres consciente de que tienes ese patrón, la responsabilidad de pararte a ver, a sentir, a analizar y a modificar o no ese patrón es tuya. Entonces eres total y absolutamente responsable de tus acciones y de los resultados de las mismas. Y en base a tus creencias. Y yo siempre digo lo mismo, procurando ser y dar la mejor versión de uno mismo. Cuando tú actúas desde ahí, desde dar la mejor versión de ti, los cambios van viniendo solos y van viniendo rodados. Y no se vive como algo agresivo, al contrario, se vive desde el agradecimiento de poder cada vez ser una mejor versión de uno mismo. Volvemos al software. Fátima 1.0, 2.0, 2.4. Claro. Y Inma, me vas a permitir que te diga una cosa, Bella. Tu cuerpo es un cuerpo 10. El cuerpo de Santiago, hombre, es un cuerpo 10. Victoria tiene un cuerpo 10. Aquí todos tenemos un cuerpo 10. Mira. Eso es porque no me has visto los Michelines. En tu honor, mira, en tu honor. Sí, ya lo sé, ya lo sé. De hecho, a ver, yo entiendo la confusión de Ulises porque, claro, se puede prestar a malinterpretaciones, ¿no? O sea, si yo ya vengo programado, ¿qué culpa tengo, no? Es lo que mucha gente puede pensar. Pero los celos es una programación, ya sea genética, cultural, social, educacional. Vale, ya los tienes, vale. Es tu responsabilidad si te quedas ahí o los trabajas.
Lo que no se vale, Ulises, es decir, es que yo vengo así programado y entonces no es mi culpa. No, no es tu culpa, es tu responsabilidad. ¿Quieres cambiarlo? A trabajar. De eso se trata, ¿no? Esa es la invitación. Por eso no hay que confundir, pero es muy interesante la pregunta de Ulises. Vale, dice, mi nombre es Cristina de Venezuela, pero entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Si estamos programados para ser como somos y hacer lo que hacemos, ¿dónde queda? Uy, el tema libre albedrío, qué complicado, Victoria, qué complicado el tema del libre albedrío, porque volvemos a la confusión, ¿no? Tenemos libre albedrío hasta cierto punto. Sí, yo, fíjate, has nombrado tú una cosa que creo que engancha mucho con este concepto, que es la culpa y la disculpa. Hay que quitar la culpa y la disculpa para mí y para el otro. Y la cambiamos por la varita mágica de la responsabilidad. Es decir, siempre hay algo que yo puedo hacer para transformar. Incluso cuando parece que es una cosa externa o algo externo, ¿cómo vivo yo eso? ¿O qué hago yo con eso? Siempre hay una parte que es exclusivamente mía, que es mi responsabilidad transformar. Es decir, que vengamos con patrones, que vengamos con cosas aprendidas. Bien, pero lo que haces tú con eso, justamente, yo creo que ese es el viaje aquí. Realmente, es entender que todo eso, tú eres mucho más que eso. Entonces, puedes irlo transformando. Como decía Fátima, efectivamente hay que hacer un trabajo desde la consciencia, donde es como una observación desde fuera, donde puedo ir cambiando hasta ese discurso mental que me cuento que está lleno de esos patrones adquiridos. Pero la responsabilidad de irlo transformando, sí creo que ese es el juego aquí, para dejar la mejor versión de nosotros mismos. Esa nota que suene bien en el conjunto, ya está. Y que en estas notas incluyamos las sombras sin culpa y sin disculpa, porque es un semáforo, no del enemigo, que nos muestra muchas veces qué transformar. Entonces podemos ser responsables, porque no me quito el amor cuando la veo mío o se lo quito al otro cuando lo veo, sino que entiendo que es una parte necesaria aquí, que vivimos en un lugar polarizado de día, noche, alegría, tristeza, amor, miedo, sería para mí el contrario. Es lo que yo elijo hacer con esa dualidad que hay. Y ahí soy 100% responsable. Es que es ahí donde empieza la desprogramación, ¿no? Cuando te das cuenta que vienes programado, porque si no te das cuenta, estás un poco perdido porque vas a estar echando balones fuera, ¿no? Culpando a todo el mundo, menos dándote cuenta que es una programación que tienes por defecto como un build software, porque lo podríamos metaforizar a ese lado, y tú decides que eres el programador, aunque tú no lo sepas, que es la idea, que te des cuenta, ¿qué empiezas a cambiar en esos programas? Porque es que es así. Yo, cuando dijo este chico lo de IA, es que es cierto. Es que finalmente nos podemos llevar lo que somos a una inteligencia artificial con conciencia. Y es la conciencia la que hace la diferencia en que dejes los programas con los que hemos venido y los empieces a cambiar. Pero tienes que darte cuenta que toda esa programación que tienes la puedes cambiar. Totalmente. Habrán cosas, porque hay que ser conscientes y saber que tenemos nuestros límites, que en esta 3D, en esta frecuencia en la que estamos, van a haber cosas que no podamos, pero una gran mayoría de las cosas por las cuales vivimos, Fátima, sí las podemos cambiar. Y esa es la invitación, ¿no? Tenemos medio minuto y nos vamos. Desde que tú tomas conciencia, puedes cambiarlo todo. Puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana, puedes cambiar tus patrones, tus formas de actuación, puedes cambiar incluso tu físico. O sea, aquí en esta sociedad, volvemos al cuerpo 10, tienes que estar delgada, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. Yo, por fisionomía, soy muy canija, muy canija. Yo mido un 80 y peso 65 kilos, palito. Tengo un cuerpo 10. Y cuando me dicen qué delgada estás, qué alegría, no sé qué, digo, claro, a mí me gustaría ver cuando tú pierdes 3 kilos, qué trabajo te cuesta recuperarlos. Porque para unos la dificultad está en quedarse delgados y para otros la dificultad es mantenerse en un peso que le dé salud y estabilidad al cuerpo. Es todo tremendamente relativo. Y que tú te cuides, cómo te cuidas y las decisiones que tomas respecto de tu vida y de tus actuaciones son libre albedrío. 100%. 100% libre albedrío. Precisamente
Por eso estamos hablando de desprogramar y es tan importante que te hagas consciente, porque te darás cuenta que tú tienes el poder para cambiar los patrones que ya no vibren contigo. Ese es el programa de hoy. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que Victoria Envid, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias y encantada, ha sido un placer. Me alegro. Fátima Moreno, lo mismo te digo. Gracias por compartir gracias. el programa de hoy. Y me encantará. Gracias por estar en un programa más con nosotros y compartir parte de tus experiencias. Bueno, a mí me ha encantado compartir este rato con vosotros y con todas las personas que nos vean. Gracias. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros, Inma, ¿te acuerdas? Sí nos importas. Sí, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Gracias.